anunciara Javier Milei. Tenemos eso a nivel nacional. Y a nivel provincial, mañana se va a votar en diputados provinciales esta reforma provisional que ya tuvo media sanción la semana pasada en el Senado santafesino, que bueno, viene a modificar una serie de normativas. Para eso estamos en comunicación con Javier Tissot. Javier Tissot es abogado especialista en asuntos previsionales y con él tenemos el gusto de comunicarnos para profundizar en el tema. Abogado Tissot, le damos la bienvenida. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz a Sin Lugar para los Haters. ¿Cómo está? Muy buen día, Lautaro, Noelia. Un saludo para toda la audiencia. Y acá, estacionando con el auto para poder charlar con ustedes. Ya estoy. Bueno, te agradecemos la comunicación. Claro. No, está bien. Bueno, Javier, un proyecto que se sancionó tuvo mucho tiempo de elaboración y en el Senado se sancionó en tiempo récord prácticamente, en 15, 20 minutos creo que ya se había aprobado, pero para ir adentrando un poco en tema, para ir de lo general a lo particular, sí, ¿cuál es el espíritu general que tiene esta reforma previsional que trae el Ejecutivo? Bueno, mira, el espíritu de la reforma es tratar de paliar el déficit del sistema previsional santafesino, que está en crisis como la mayoría de los sistemas de seguridad social. El tema acá es como vos dijiste recién, todo pasó muy rápido, entre luces y medianoche, se dice, gallos y medianoche. Claro. El gobierno, o sea, el Congreso sancionó una ley que estableció que iba a delegar a una comisión la posibilidad de estudiar la factibilidad de una reforma que tenga en cuenta la sustentabilidad del sistema, que analice las causalidades las causas del déficit y demás. Esta comisión bicameral elaboró un informe a través de distintos sectores también que se expresaron, especialistas, legisladores, y sorpresivamente varios coincidieron en que a lo mejor no era el momento de hacer una reforma integral, habría que esperar que esté en consonancia con la normativa nacional. Sí, hicieron hincapié en la causa principal del déficit, que tiene que ser saneado por el Estado Nacional. Ustedes saben que cuando se produce la transferencia de las cajas provinciales al Estado Nacional, Santa Fe no adhiere, pero el Estado se compromete por ley a solucionar el déficit de la caja. Y miren chicos, les voy a hablar de números, pero yo no soy especialista, pero creo que son 722.000 millones a marzo de este año, el monto adeudado de la nación a la caja, a la provincia, para el saneamiento de la caja. Claro. Con lo cual ahí tenés uno de los principales problemas. Pero bueno, mientras se estaba discutiendo eso, mientras sale el informe de esta comisión bicameral, como te digo, entre esas cosas decía no hacer ninguna reforma integral ni cambiar los requisitos. Al día siguiente, casi después de 2 o 3 días, sale el proyecto del Ejecutivo, que totalmente opuesto a lo que habla la comisión, al informe de la comisión. Claro. Posteriormente sale el informe de ambas cámaras del Senado, el dictamen bicameral también, y bueno, parece que se va a convertir en ley, como vos dijiste. Claro. Javier, digo, siempre se corta por el hilo más fino, porque bueno, acá estamos leyendo también el proyecto de ley. Lo que argumenta precisamente es no solo el déficit de la caja de jubilaciones y pensiones, sino también el corte de las transferencias del Estado Nacional, que es una cifra altísima, pero en vez de reclamar al gobierno nacional, siempre se corta por el hilo más fino. Y quiero que demos cuenta de que precisamente esta reforma previsional afecta a un montón de trabajadores. Ahora en un ratito nos vamos a detener en lo que es la docencia, que realmente se ve muy afectada, pero afecta a muchísimos trabajadores.
Sí, justamente, porque lo que yo, como te comentaba, Noelia, el informe principalmente de las comisiones, repitamos, una ley que se creó al efecto y delegó en una comisión el análisis y dice que ordena fortalecer justamente las acciones judiciales, administrativas, tendiente a la obtención de esos fondos de la nación. Pero bueno, el proyecto, como vos decís, toca el bolsillo de todos los jubilados en su conjunto. Por ahí el único atenuante es que lo hace de manera progresiva con una serie de aportes solidarios, tanto para, te lo digo para ir resumiendo el tema porque es bastante largo detallarlo, pero tanto para el personal en actividad como algunas personas que están en situación de ser funcionarios, que ahí se le hace un aporte adicional en actividad que se puede pagar en 36 meses, y aportes incluso para los jubilados que superan determinado nivel de ingreso. Pero bueno, como vos también dijiste, principalmente los sectores diferenciales, que son en este caso los docentes que vos nombraste, y sí, digamos que ellos es el sector sobre el cual yo creo que más recae el peso de esta reforma, porque ellos tienen un régimen diferencial al que accedieron después de mucho tiempo de lucha y de conquista de derechos, que justamente el gobierno actual o parte de la coalición que integra, parte de los sectores que integran esta coalición, promovió estas reformas. Claro. Sí, te escucho. No. Continúa. Promovió esta reforma y bueno, y justamente el sector docente se ve castigado en cuanto al régimen diferencial que tiene. Vos sabés que el docente hasta tiene privilegio en el cómputo por estar frente al grado, con lo cual tiene un régimen que acceden a la jubilación con requisitos menores de lo que te exige la ley común. Bueno, eso cambió. Ahora el docente tiene que estar toda su carrera, esos 30 años que te exige la ley, frente al grado, y la idea es llevar paulatinamente la edad, que era 57 las mujeres y 60 los varones, a 60 años, y le elimina otros beneficios que podía usar el docente en su régimen especial, que era la cuestión del 2x1, la compensación, en el sentido de poder años. compensar el exceso de edad por la falta de aportes o viceversa. Ahora solamente puede compensar la falta de aportes con el exceso de edad. Y también la ley quita en general a todos los jubilados la posibilidad de usar la fracción mayor a 6 meses como un año, que eso significaba mucho porque ya los requisitos se achican, son 29 años y medio y 64 y medio, por ejemplo, para los varones. Entonces uno puede ir proyectando su vida en función del beneficio previsional también. Y bueno, ahora llegó la situación de que hay muchísimas personas que están en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, tanto en el régimen común como en los especiales, ejemplo docente, y esta reforma los priva de ese derecho incluso por varios años. Claro. Sí, ahora Javier, quería profundizar en este tema. Vos bien decías que la cuestión, por ejemplo, en el capítulo de régimen docente hace esta cuestión, ¿no?, de elevar la edad al igual que los años de aportes. Bueno, y hay una distorsión, ¿no?, en esto que era la compensación. Esta es la parte en la cual, como para traducirlo al público, sí. Hace que el 82% móvil sea un objetivo que se patea para más adelante, porque precisamente la narrativa un poco del gobierno provincial es: no tocamos el 82% móvil, pero te mete esta serie de condiciones que vos venían describiendo. Sí, es muy interesante tu planteo, Lautaro, en el sentido de que, mirá, te comento, el proyecto ya no permite acceder al docente al beneficio jubilatorio con el 82% en el régimen diferencial, sino con el 76%. Se baja ese porcentaje. Y después, cuando vos hablas del 82%,
Yo te comento, la caja de jubilaciones, que en definitiva aplica la normativa previsional, es el organismo previsional, en relación al 82% lo hace en relación al salario del trabajador activo, pero con deducción de lo que son las cotizaciones de la seguridad social. Con lo cual, al trabajador activo le hace una deducción previa y después calcula el haber jubilatorio. Incluso con este proyecto de ley, claro, hace un cálculo más, hace un descuento más sobre ese haber de activo y sobre eso calcula el porcentaje, con lo cual el 82% quedó muy lejos de lo que del texto de la ley o de lo que originariamente o de lo que todos piensan. A eso hay que sumarle que se están aplicando criterios jurisprudenciales que ponen, entre comillas, un límite razonable a lo que tiene que pagar la caja, y la caja ya se ampara en ese límite razonable y es muchísimo menos del 82%. Así que mira, tu pregunta es muy interesante y en ese sentido la ley atrasa, no avanza. Javier, es una ley para detenerse en el punto a punto, por eso hacíamos hincapié en esto de que el Senado la trató muy rápido, sin ninguna discusión. Sé que pedirte que la analicemos completa es imposible en este tiempo. Sí, Noelia, yo te interrumpo para decirte, mira, ayer tuve una charla, tuve la posibilidad de dar una charla en un auditorio convocado por ANSAFE Rosario. Sí. Y estuvo presente la gente de ATE. Y bueno, la verdad que uno empieza a hacer un desarrollo de la ley y se da cuenta de que necesita por lo menos 3 horas para expedirse de todos los puntos, respecto de todos los puntos. Entonces tuvimos que ir centrando un poco el tema en la cuestión docente, que era por lo que me convocaban, ¿no? Pero sí, hay muchos puntos a tratar, lo de los aportes solidarios. Imagínense, las pensiones, todo un capítulo aparte porque limita la duración del goce de pensión. Por ejemplo, eso era lo que te quería preguntar sobre las pensiones. Claro, las pensiones, por ejemplo, ahora dura lo que dura el matrimonio. Es decir, vos te casaste, se muere tu marido, a los 8 años de que te casaste, tu beneficio de pensión, salvo excepciones, ¿no? Pero en principio el beneficio de pensión va a durar los 8 años que duró tu matrimonio. Me parece que ahí hay un avance muy grande sobre los derechos y después, bueno, contempla excepciones si tu esposo falleció en ocasión o con motivo del servicio, pero si fallece de una enfermedad que no tiene que ver con el trabajo, seguirías con la misma situación, dura lo que dura el matrimonio. Después pone otros parámetros, como si vos percibís otro beneficio, bueno, el límite es no superar ese beneficio. En definitiva, limitaron muchísimo tanto el acceso a la pensión como el derecho al cobro íntegro del haber de pensión. Quiero volver un poquito algo que mencionaste al principio, que es que esto se va a hacer, en parte va a estar sostenido por lo que es el aporte solidario. ¿Qué lógica operativa hay detrás de este concepto? Que bueno, aporte solidario, uno podría decir, apela a la solidaridad, pero bueno, en la letra chica y en el impacto económico, ¿cuál es la mecánica del aporte solidario? El tema del solidario, Lautaro, es, entre comillas, también hablamos, porque acá lo solidario tendría que ser otra cosa, que los que mucho más tienen aporten mucho más. Claro. Y el Estado Nacional se solidarice, pero la solidaridad en realidad apunta al sistema previsional en sí, que es solidario, lo que quiere decir que todos contribuyen dentro del sistema, uno contribuye a la contingencia del otro, todos soportan el sistema. En ese sentido, los aportes solidarios son de acuerdo al ingreso económico, que en eso yo no estoy en desacuerdo, porque establece distintos niveles. El que cobra más de una jubilación mínima aportará un porcentaje, yo creo que va entre el adicional, entre el 2 y el 6%. Los que están en actividad también se elevan los aportes personales, que van entre el 15,50 y creo que el 19 o el 21%, porque hay distintos niveles en función de la cantidad de
salarios nivel 1 de la administración central o jubilaciones mínimas. Ujú. Por otro lado, también pone tope a las jubilaciones máximas, que eso me parece bien. Lo que sí que me sigue pareciendo muy alto el haber, porque son 20 jubilaciones mínimas. Claro. Imagínate que son 7, 8, 9 millones de pesos, y por ahí no sé si el sistema resiste pagar esos beneficios tan altos, ¿viste? Claro. Y bueno, apunta, como te decía, a sustentar también el déficit en cuanto a la relación aporte-beneficio. Te voy a nombrar el Poder Judicial sin querer entrar Sí. una disputa con el Poder Judicial, No, pero seguro. solamente sustenta el 50% de los haberes jubilatorios que pagan, porque todos saben que son muy altos. Y en relación a otros sectores, como por ejemplo los municipales, hay un desequilibrio grande, justamente del 50%. Los trabajadores municipales soportan prácticamente todos los beneficios jubilatorios del sector. O sea que ahí hay un equilibrio. Eso también se trata de equilibrar en algunos sectores. Bueno, una pequeña avance es que los que más aporten, los que más tienen, más aporten. Claro. Se trata de hacer eso en definitiva, de ahí al tema del aporte solidario. Bien. Pero bueno, los que cobran menos lo sufren bastante, ¿viste? Claro. Sí. Bien, Javier, una última de mi parte. La provincia ha declarado una cantidad de emergencias, entre ellas la previsional. Así que Sí. consultarte, sin ánimos de hacer futurología, sino como para entender la magnitud de la medida, Sí, ¿qué sí. significa este estado de emergencia previsional? Teniendo en cuenta que, bueno, esta reforma es muy probable que sea ley y uno se pregunta un poco hasta dónde dan las arcas de los bolsillos ciudadanos. Sí, mira, yo te doy una respuesta que parece muy sencilla, pero es la realidad. O sea, ¿cuál es el sustento de una ley de emergencia? Te respondo que es la emergencia misma, como Claro. todos sabrán. Entonces, bueno, lo que hace el proyecto también delega en una comisión el seguimiento de la emergencia. Y bueno, nos ha pasado en otras reformas anteriores, que fue la más importante, la del gobierno de Reutemann del año 96, que duró, imagínate, la emergencia hasta el año 2005, en un contexto en que la provincia no estaba en situación de emergencia ya. Entonces, bueno, ahí dijimos, se cayó la emergencia, ¿cuál es el sustento de la ley de emergencia? Claro. Acá se declara en función del déficit de la caja, de la falta de transferencia de los fondos, y se declara por 2 años, prorrogable por 1 año más. Así que bueno, estos aportes, lo que se verá es si se mantienen en el tiempo o no. Como vos decís, hay varias dudas con respecto a qué va a pasar con la ley, y después hay muchas cuestiones interpretativas. Si te puedo robar un minuto, Sí. te digo, hay una cuestión relativa también a cuál es la ley aplicable en relación a los que inician el trámite jubilatorio, los que ya lo tienen iniciado, los que incluso presentaron la renuncia, y todavía no está claro, o más que no está claro, está muy en duda el derecho de aquellas personas que incluso tienen el trámite presentado, el dictamen de la caja de jubilaciones favorable y han presentado la renuncia. Si la renuncia la presentaron al año que viene, viste que se calcula entre lo que tarda el gobernador o el ministro en aceptarte la renuncia, y efectivamente para que te paguen el beneficio jubilatorio y quedarte, como se dice, sin cobrar. Bueno, todos esos casos, la ley los limita porque dice que tienen que resolverse en el año en curso, de que tenés que tener dictamen favorable, y que tenés que tener la renuncia aceptada o estar gozando de las licencias prejubilatorias. Y imagínate que todo el mundo está tratando de iniciar el trámite para permanecer en la ley anterior, Claro. o en la ley que está vigente En la en que este está actual hasta momento. el momento. Bueno, ese es un problema importante también. Yo creo que las consultas de ayer de los docentes se orientaban a esa situación. Claro. Javier, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Es más, también te agradecemos que te pusiste a estacionar para poder atender. Poder atender. Sí, estoy en un lugar permitido y cómodo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo de vuelta a toda tu No. audiencia, y cuando necesiten tienen mi disponibilidad. Por favor, gracias a vos por estos minutos, muy esclarecedor. Abrazo. Abrazo grande.
Pasaba el abogado Javier Tizot, especializado en asuntos previsionales, para hablar de precisamente qué espíritu e implicancias tiene esta nueva reforma previsional que mañana se estará tratando en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.